Muchas gracias, señor presidente. Y agradecer igualmente la presencia de las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las familias monoparentales y monomarentales, así como al Grupo Parlamentario Podemos, que haya traído hoy aquí esta iniciativa de ley para la acreditación de estas familias en la Comunidad de Madrid, que ya anuncio que nuestro voto va a ser que sí, aunque en ningún momento nos lo habéis preguntado ni habéis entrado en contacto con nosotros. Iniciativa que va en concordancia con la primera PNL que trajo mi grupo parlamentario a la Asamblea en febrero del año pasado y encaminada precisamente a la elaboración de una ley de protección de familias monomarentales y monoparentales en esta región, para que definiera el concepto y las condiciones para la obtención del título que las acredite, más la acción protectora aplicable a estas familias en la región. Porque, señorías, siempre hemos creído y defendido que hay que dar una solución global a la situación de todas estas familias. De manera que si sale adelante, y parece que sí, y esperemos que sea aprobada hoy esta iniciativa, vamos a trabajar porque sea la mejor normativa posible en la fase de enmienda, ya que discrepamos en distintos aspectos, tanto de enfoque como de ordenamiento y carencias de la misma, cuestión que intentaré exponer a lo largo de esta intervención y que será materia de trabajo en comisiones y la respectiva ponencia. El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha estado sensibilizado, tanto en esta legislatura como en la anterior, con la situación de las familias monoparentales y monomarentales, con compañeras que han defendido sus intereses, como la compañera Pepa Pardo, María José Navarro, Reyes Maroto o esta misma diputada que les habla. Unas familias cuya cifra, según la encuesta continua de hogares, asciende en la Comunidad de Madrid a 266.700. Y que están conformadas por uno solo de los progenitores con uno o más hijos, y que son un 10,3% de los hogares madrileños, donde a su vez 219.000 de ellos son de madres con hijos y 47.600 de padres con hijos, donde prácticamente el 90% de estos hogares no recibe ningún tipo de ayudas económicas que los equipare a las de las familias numerosas, a pesar de que es una sola persona quien asume todas estas cargas que en otros hogares se reparten entre dos progenitores. Una problemática que, como hemos visto, en el 80% lleva rostro de mujer como cabeza de familia, por lo que se hace necesario y prioritario que sean reconocidas legalmente con los mismos beneficios que las demás familias numerosas. Aunque en la Comunidad de Madrid solo se puede atacar el problema desde ciertos ámbitos que son exclusivamente competenciales de nuestra región. Por lo tanto, poder se puede, evidentemente, que es a su vez la razón por la que en nuestra iniciativa de febrero del 2017 también instábamos al Gobierno de la Nación a que modificara la Ley Estatal de Familias Numerosas, donde se incluyeran todas las situaciones de monoparentabilidad y monomarentabilidad que hoy aquí defendemos, para que los beneficios con los títulos de las familias numerosas fuera completa y eficaz. Hecho que ustedes, señores de Podemos, señora Serra, ya mencionan en la proposición de ley en la disposición adicional, que dice que la Administración de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, establecerá los mismos beneficios para las familias con título monoparental con los títulos de familia numerosa en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, evidentemente, que aún así sigue siendo un grandísimo avance, que reconocerá a estas familias beneficios que hasta ahora no tienen ni tenían, además de definir los conceptos de qué familias y en qué situaciones se pueden acoger al título. Llegados aquí, tenemos que decir que no compartimos envolver en un solo párrafo de 6 líneas cuáles son los beneficios y ventajas que adquirirán estas familias al adquirir el título de familia monoparental, encomendándoselo ni más ni menos que a la Comunidad de Madrid, con un escueto en el ámbito de sus competencias,
Tenemos que definir uno a uno cuáles son todos estos beneficios y ventajas, tales como la concesión de becas y ayudas en materia educativa, adquisición de libros y demás material didáctico, puntuación en el régimen de admisión de los alumnos en los centros de educación preescolar y centros educativos sustentados con fondos públicos, acceso a las viviendas protegidas, acceso a los albergues, centros cívicos y demás locales y espacios de ocio que dependan de la Administración. Beneficios en transportes públicos, todos los beneficios y exenciones en el ámbito de la educación, beneficios en materia tributaria o acceso preferente a los préstamos y así definir cuál es el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. Porque si esperamos que sea de motus propio, que luego el Gobierno regional se encargue de definirlo, lo vamos a llevar claro, señorías. Y les pongo, por ejemplo, la Ley Integral de Transexualidad, que aún estando definidos todos los artículos, el Gobierno se ha declarado en huelga de brazos caídos y en estos momentos ya se ha presentado incluso una queja al Defensor del Pueblo de España. Es por lo que les digo que queremos una ley de posibles y garantista, donde no quede nada fuera, y menos al libre albedrío de quienes no están a por la labor, señorías. Luego existe otro conflicto. Que tenemos que debatir, y es que si una ley que define el concepto, condiciones y acción protectora, metemos un título segundo para el procedimiento del reconocimiento y expedición del título, significa meter la reglamentación de cómo se realiza dentro de la propia ley, cuando las reglamentaciones siempre son posteriores a los proyectos o proposiciones de ley. Dentro de las normativas, lo que hay que enmarcar es la realización de dicha reglamentación, ya que una ley determina una competencia a legislar y un reglamento posterior regula cómo debe de hacerse. Porque si no, luego, y le pongo como por ejemplo, si se cambia un solo papel en la solicitud de ingresos, acreditaciones o certificados por otro cualquiera, habría que abrir esta ley en dos y estarla reformando continuamente, además de paralizarla y dejarla sin efecto hasta que se adecúe a la normativa paralela. No, en cambio, una reglamentación posterior, que es sujeto de modificación continua a la ley en vigor. Una cuestión más a tener en cuenta para hacerla una ley de posibles y no una norma impracticable a la hora de la verdad. Y les voy a poner un ejemplo. A modo de ejemplo, les hablo de otras iniciativas que ya se han comentado. En el ámbito del Estado español, como la ley de Cataluña, que ya se ha dicho, que luego de haberse promulgado la ley, se desarrolla un decreto que desarrolla el reglamento y procedimiento, al igual que lo hace la ley del País Vasco, que es exactamente igual, se promulga la ley y luego viene el decreto. En el caso de Valencia, solo es un decreto sin una ley que la anteceda, y hoy estamos hablando de una ley. A esta normativa también hay que darle un objeto, y que no esta sea una forma mera de solicitud, a lo que hay que añadirle igualmente el ámbito subjetivo de la aplicación. Luego hay puntos de esta proposición que plantea dudas porque posiblemente sean competencias del Estado, como el artículo 2.3, que en realidad es una traslación de la reforma de la Ley de Violencia de Género en 2015, para que ningún asesino machista pueda cobrar la pensión de viudedad, que aquí se cambia por la no obtención del título de familia monoparental, para, si se diera el caso de la aberración legal de quedarse con la patria potestad y tutela de los hijos en un futuro. Hecho que ya no podrá suceder una vez se lleve a cabo las reformas comprometidas en el Pacto de Estado contra la violencia machista. O detalles como el artículo 2.1d, donde dice acogimiento, hay que añadir tutela o guarda legal, porque tiene que ser legal y en todas las formas de protección,
O el 2.2b, habría que establecerlo en la Ley de Violencia de Género Nacional. ¿Por qué? Pues porque puede venir una persona de otra comunidad y la víctima tendría que abrir de nuevo todo un proceso. También incorporar un punto E en este artículo, que refleje donde uno o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o guarda que conviva con el tutor, acogedor o guardador, pero no se hallen a sus expensas. Incluir un nuevo punto 4, donde nadie podrá ser computado a los efectos de esta ley en 2 unidades familiares al tiempo reconocidas como familias monoparentales si sucediera con familia numerosa y monoparental, porque hay que dejarlo todo dicho. Comentarle también que la exposición de motivos tiene distintas carencias para enmarcar adecuadamente esta ley normativa y que registraremos igualmente como enmiendas que complementen a este proyecto, a esta proposición que hoy traen a esta Cámara. Luego, en otro orden de cosas, vemos que en las disposiciones finales de esta proposición de ley se habla de su entrada en vigor en el 2019, pero no dice nada con referencia a su dotación presupuestaria. No estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con usted, señora Serra, porque hay que marcar en estas medidas que deben ser introducidas por el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid en el proyecto de ley de presupuestos generales a lo largo de esta legislatura para el ejercicio del 2019, porque si no sería esta ley un brindis al sol que nunca se ejecutaría por falta de presupuesto, porque sí, claro que le hace falta presupuesto, señora Serra, porque todo el dinero de los beneficios que se van a coger los títulos de familias monoparentales salen de las arcas del Gobierno regional. Es un dinero que sale de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, sería otra enmienda a añadir. Y ahora sí, señora Serra, que no la localizaba y ya la veo. Nuestro voto siempre será sí, porque esta es la línea concordante y de afinidad en la que coincidimos para dar una solución global a la dramática situación de las familias monoparentales y monomarentales con hijos a cargo, que tienen una tasa de pobreza por encima de la población, que es del 22,1%, pero que alcanzan el 37,5% en las monoparentales, que siempre multiplican su vulnerabilidad frente al resto de las familias monoparentales. Digo que ahora sí porque la PNL que nos trajo anterior a esta proposición, usted nos ponía en una muy difícil situación, que dejaría fuera a 260.000 familias monoparentales y una casi imposible aritmética selección de las 1.000 elegidas o privilegiadas, o las conformadas con un progenitor varón que podía estar en la misma situación de pobreza extrema. Y lo que no podemos olvidar, que aquí siempre lo más importante son las niñas y los niños, el interés superior de los menores que están en estas familias. Por lo que solo me resta decirle que por parte de mi grupo parlamentario, el compromiso para hacer realidad una ley que acredite a todas estas familias es el mismo que siempre hemos defendido. Compromiso que a su vez quedó plasmado en la enmienda transaccional del 2 de febrero del año pasado, para la elaboración conjunta, señora Serra, de una ley que defendiera los derechos de estos núcleos familiares y que usted desdeñó registrándola unilateralmente. Por lo que me pregunto, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad, señora Serra? Si ahora vamos a tener que trabajar codo con codo y mucho, tal como le hemos anunciado, para hacer de esta ley una ley de posibles y efectiva, una ley que no sea de quimera, una ley que la puedan utilizar estas familias que llevan tantas décadas luchando por sus derechos y todas las discriminaciones terribles que sufren, solo por el hecho de no ser familias tradicionales y confesionales de un modelo único. Muchas gracias. Nuestro voto sí, se lo vuelvo a repetir. Gracias.
Gracias, señoría. A continuación abrimos el turno en contra y pregunto si